Buenas tardes para todas las damas. Son muy juiciosas en llegar a tiempo para poder empezar. Quisiera contarles algo antes de empezar. Me es muy interesante que en toda la Biblia hay muy pocas oraciones que están escritas de mujeres. La mayoría de las oraciones, casi todas, hay algunas, muy pocas, la mayoría de las oraciones son de los hombres. Y creo que no es que las mujeres no estaban orando, sí estaban orando, pero solo en aquellos días la mujer, a la verdad, puede ser que no tenía tanta importancia, entonces solo escribieron las oraciones de los hombres. Entonces, ya hemos tenido una mujer, Ana, la mamá de Samuel, que ella oraba, pero es la única que yo puedo encontrar hasta ahora. Sigo buscando. Bueno, hoy vamos a estudiar las oraciones de dos hombres, padre e hijo, las oraciones de Manoa y de Sansón. Las oraciones de Manoa y de Sansón. Y hay un poquito de la historia de la esposa de Manoa. Hay un poquito que es repetición, pero hay veces que es bueno repetir un poquito. Bueno, las oraciones de Manoa y de Sansón. Estamos en Jueces 13, en Jueces 15 y en Jueces 16. Eso es donde vamos a estar. El versículo de memoria que yo he escogido para hoy está en Salmo 145, el versículo 18. Salmo 145, el versículo 18 dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Salmo 145, 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Bueno, primeramente vamos a ver la oración de Manoa, el papá. Manoa era el papá de Sansón y hemos tenido un poquito la esposa de Manoa. Entonces, por eso digo que hay alguna parte que va a ser repetido. El padre de Sansón amaba y seguía el Dios de Abraham. Él era un muy buen hombre y él era respetado por todos. En Jueces 13, 1 al 2, y vamos a empezar en Jueces 13, los versículos 1 y 2. Voy a leerlo. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa misma frase que la esposa era estéril y no podía tener bebés? Pero como vemos aquí, como era costumbre de los israelitas, ellos estaban viviendo en rebelión contra Dios y Dios por eso los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Este fue el castigo, muchos años. Manoa era israelita del tribu de Dan. Él vivía en Zora con su esposa. Nos dice que la esposa de Manoa era estéril. Ella no había tenido hijos. Y yo adivino que Manoa y ella también habían orado mucho por un hijo. Para él y para ella era una gran vergüenza no tener hijos. Era creencia de ellos en aquellos tiempos no tener hijos era un gran castigo de Dios. Jueces 13:3 dice, y eso es lo que va a ser un poco de la repetición. Jueces 13:3. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Bueno, un día un ángel de Dios apareció a la esposa de Manoah. No sabemos su nombre. Y la noticia era que ella iba a dar a luz a un hijo. Y una cosa muy interesante fue un gran privilegio para una mujer recibir una visita
de un ángel. Generalmente los ángeles aparecieron solamente a los hombres, pero aquí tenemos una mujer que le apareció un ángel. Muy pocas veces cuando las mujeres reciben visitas de ángeles, María era otra. Era porque ella iba a dar a luz a un bebé muy especial y el bebé iba a ser especial desde el vientre de ella. Entonces ella tenía que seguir las instrucciones para asegurar de su bebé iba a ser especial desde el nacimiento, desde el vientre de ella. Por eso él llegó, yo creo, por eso él llegó donde ella primeramente. En Jueces 13, 4 y 5 dice, y el ángel está dando a la mujer instrucciones. Ahora pues, no bebas ni vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y la vara no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. El ángel siguió diciendo que le dio unas instrucciones específicas para ella: no beber vino ni sidra, nada de la vid, de las uvas, no cortarse el pelo y no comer cosa inmunda. Su bebé iba a nacer nazareo y sería nazarea de por vida. Jueces 13, 6 y 7 dice, y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le preguntó de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. La esposa corrió donde su esposo, donde Manoah, y lo contó que un hombre le apareció y que ella creía que era ángel y le contó todo lo que el ángel había dicho. Ella contó a su esposo. Y adivino que la pareja se quedó muy contenta con esas noticias. Y Manoah escuchó con mucho cuidado lo que el ángel le había dicho a su señora. Ella siguió contando la conversación del ángel. Algo de su hijo, además de vino y sidra, él nunca podrá cortarse el pelo. Esto fue cuando uno tomó el voto de ser nazareo. Era tiempo de dedicarse a Dios, que la persona tomó este voto de no tomar vino, no cortarse el pelo, etcétera. ah, Podía tomar el voto por un tiempo corto o muchas veces el voto era por un corto tiempo, no era de por vida, muy raras veces que era de por vida. Pero para ella, la esposa de Manoah, por ese tiempo del embarazo, ella tenía que tomar el voto de Nazareo. El ángel, versículo 5, dijo que desde su nacimiento él iba a comenzar a salvar a Israel de mano de los filisteos. Este fue la voluntad de Dios para la vida de Sansón. Es importante que recordamos la voluntad de Dios para Sansón fue eh, salvar a Israel de la mano de los filisteos. Y ahora vemos la oración, porque la primera oración que vamos a estudiar es la oración de Manoah. Jueces 13, 8 dice, entonces oró Manoah a Jehová y dijo, ay, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Esta oración me parece muy interesante. Las instrucciones del ángel les informó lo que no debe hacer, o que no, como no deben criar el niño. Él no puede hacer eso, no puede hacer eso, pero no dijo nada de cómo debe criarlo.
No era porque Manoah no creyó lo que su esposo dijo, pero él quiso que volviera este ángel, am, porque Dios le estaba dando un trabajo muy especial. Y Manoah amaba mucho a Dios y él quería cumplir el trabajo perfectamente bien. Y su oración de Dios era que Dios mandara este varón de Dios otra vez. Manoah quiso escuchar por sí mismo lo que le había dicho a su esposa. Y le pido a Dios que este hombre los enseñe qué es lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Am, yo no creo que Manoah tenía dudas, y ni uno de ellos preguntó ni dudar. Ellos no dudaron, ellos aceptaron y, y Manoah solo lo quiso hacer. ¿Qué vamos a hacer con este bebé? ¿Cómo vamos a tratar a este bebé? Muy interesante. Lo que se preocupa él era recibir instrucciones más específicas del ángel. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo debemos criarlo? ¿Cómo debemos empezar? ¿Cómo debemos, etcétera, etcétera, etcétera? Que este ángel venga otra vez para repetir todas las instrucciones. Él quiso obedecerle a Dios completamente, pero él necesitaba la ayuda. Y Manoah sabía que todo lo que él iba a necesitar vendría de Dios. Y su oración era, él empezó, dice entonces, oró Manoah a Jehová y dijo, ay Señor mío, Manoah sabía quién era su Dios, que él era encargado de todo. Él inmediatamente fue al Creador de la vida. Y para mí es una buena lección para nosotros, es que cuando llegue algo de que es un difícil de, él no entendió cómo iba a ser lo que Dios quiso que hiciera. Entonces, él fue donde Dios, y para mí es buena lección. Cuando hay dudas, cuando no sabemos qué hacer, hay que ir inmediatamente a Dios y lo que él hizo. Y él sigue diciendo, yo te ruego. Él está rogando la ayuda de Dios. Rogar es algo para mí de prisa, algo de tal vez desesperación, pidiendo ayuda. Él está diciendo, necesito ayuda ahora. Y a mí me llama mucho la atención que está diciendo, ay Señor, ahora necesito ayuda. Va a demorar 8, 9 meses hasta que nazca el bebé. Y por eso me llama la atención que él está diciendo, pero tengo que saber ahora que vuelve el hombre ahoritica para preparar y hacerlo perfecto en obediencia a Dios. Yo creo que ese fue en su mente. Yo quiero obedecer a Dios y quiero saber antemano lo que voy a hacer. Sigue, que aquel varón de Dios que mandaste, que enviaste, Manoah nunca dudaba que el hombre que apareció a su esposa fue mandado de Dios. Nunca cuestionó, nunca dudó nada. Parece que Manoah tenía una relación muy cerca de Dios y él sabía que era un hombre de Dios, un ángel que vino. Sigue diciendo que vuelva ahora a venir a nosotros. Él está pidiendo que Dios haga algo ahora, ahorita. Es interesante. Favor, Dios, que mande este ángel otra vez, pero ya tengo que saber. Sigue. Él está diciendo que nos enseñe. Él pidió que él necesitaba enseñanzas acerca del bebé. Otra cosa que me llama la atención, en aquellos tiempos, el trabajo de la mujer era dar a luz, tener niños para seguir con la descendencia, el nombre de la familia y criarlos. El esposo generalmente tenía muy poco que ver en criar a los hijos, pero él está pidiendo instrucciones para él, bueno, para su esposo, pero él quiere que el ángel le enseñe qué van a hacer. Y la última frase, lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Es obvio que él tenía preguntas. ¿Cómo vamos a criar a este niño tan especial? ¿Qué hacemos? Porque de veras, um, él iba a ser un niño, un joven, un adulto, una persona muy especial. Y él estaba diciendo, ¿qué hacemos? Necesitamos ayuda. Y puede ser que él no tenía mucho contacto con bebés y niños, eso es otra cosa,
pero él tenía que saber cómo enseñar este bebé, este niño, este adolescente, este joven, este adulto para ser un nazareo. Jueces 13, 9 al 11 dice, Jueces 13, 9 al 11. Dios oyó la voz de Manoah, Dios contestó su oración, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoah no está con ella. Para mí es interesante que el ángel volvió donde ella, no donde él. Vamos a ver que él no está. Y la mujer corrió prontamente avisar a su marido diciéndole, mira, que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoah y siguió a su mujer y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo, el ángel dijo, yo soy. Dios contestó la oración. Bueno, no era inmediatamente, no sabemos la cantidad de tiempo que pasó, pero yo creo que era dentro de poco que Dios contestó la oración y el ángel volvió una vez más a ellos en el campo. Em, Jueces 13:12. Entonces, para mí es muy interesante que Manoah no le saluda, no. Manoah dijo en el versículo 12, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir el niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Am, esas eran las primeras palabras que salieron de la boca de él. ¿Cómo debe ser la manera de vivir el niño? ¿Y qué debemos hacer de él? Creo que es una pregunta, puede ser una pregunta normal con cada nueva pareja. El ángel le dijo, no más que sigan las instrucciones dadas a su esposa. Y él las repitió. Y no voy a leer porque son varios versículos. Él lo repitió las mismas instrucciones y Manoah le ofreció algo para comer y el ángel dijo, no, es que solo que sigan las instrucciones que yo di a la mujer. Y el ángel salió. Y lo que hay que anotar es que el ángel no dio más instrucciones a ellos. Nada. Y podemos preguntar, ¿por qué no se sentó el ángel con Manoah y su esposa con una explicación detalladamente de cómo criar su hijo? Iba a ser un hijo muy especial. Es porque ellos ya, y en especial Manoah, ellos ya han tenido una buena clase de instrucción en la ley. Los judíos, en especial los hombres, en especial Manoah, tenían mucho, mucho, mucho de la ley memorizada. Y si nosotros volvemos a leer la ley, son capítulos y capítulos y capítulos tras capítulos. Y los judíos en aquellos tiempos, la mayoría de ellos tenían toda de esta ley memorizada. Qué lección para nosotros, ¿no? Cuando nos dice, ay, yo no sé si puedo memorizar este versículo, es un poquito largo. Estos judíos tenían capítulos, libros enteros memorizados, todo. Una buena lección para nosotros. Bueno, y dice, y yo lo voy a leer porque parte de la ley en Deuteronomio que él había memorizado, encontramos en Deuteronomio 6, 4 y 9 a 9. Deuteronomio, el capítulo 4, los versículos 4, perdón, Deuteronomio, el capítulo 6, los versículos 4 a 9. Dios instruyó toda la nación de Israel cómo criar sus hijos. Si ellos eran niños normales o niños no normales. Y lo voy a leer. Dice Deuteronomio 6, empezando con el versículo 4. Dios está hablando, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como un señal
en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Para mí, el mensaje es bien, bien, bien claro. Tenemos que criar nuestros hijos a base de la palabra de Dios. Punto final. Es lo que el ángel básicamente estaba diciendo a Manoah. Bueno, am, Dios y también Dios sigue al resto de Deuteronomio 6 siguiendo con una exhortación acerca de cómo debemos obedecer a Dios. Manoah sabía la ley. Él tenía todo lo que necesitaba para criar al hijo. Estaba escrito en la ley, en la palabra de Dios. Bueno, jueces 13, 24 al 25, jueces 13, 23 al 24 y 25, dice, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Zora y Estaol. Nació el bebé Sansón, creció y Jehová lo bendijo. Y ahora vamos a ver algo de Sansón. Y a la verdad, en toda la vida de Sansón, solo hay dos veces que están anotados oraciones de él. Y vamos a ver la primera oración y después la segunda. Por fin él nació y le puso por nombre Sansón, que significa fuerza del sol. Dice que él crecía y que Jehová lo bendijo. Y Sansón, él llegó a ser juez para los hebreos por 20 años. Mientras permaneció un nazareo, nadie podía conquistarlo. Él tenía una fuerza extraordinaria, eso sabemos, y vino de su pelo, que nunca se cortó. Esta fuerza estaba en no cortarse el pelo nunca. Él tenía fama por ser el hombre más fuerte que jamás había vivido, y nadie, ni una persona de los filisteos, lo podría conquistar. En los primeros años de su vida, Dios le dirigió cada paso de Sansón, pero él tenía una debilidad. Y el lado bueno, él era juez, él era guerrero, él era un defensor de Israel y se le consideraba un hombre patriota y un héroe hasta su muerte. Pero a Sansón, su debilidad eran las mujeres. Hemos visto, Salomón, David era su debilidad. Parece ser que Manoah y su señora, yo estoy segura que ellos le enseñaban la ley de Jehová. Y los primeros años de la vida de Sansón eran en obediencia al Señor. Y él vivió más o menos en obediencia al Señor. Pero llegamos al jueces 14, en los primeros dos versículos. Jueces 14, los versículos 1 y 12. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me las toméis por mujer. Ahora, en este versículo podemos ver que Sansón empezó a separarse del Señor. Él tenía sus ojos puestos no en el Señor, pero en la atracción de las mujeres o la atracción del mundo. Él estaba en guerra contra los filisteos en Timnat y vio una mujer de las hijas de los filisteos. Y dijo a sus padres, hay que conseguirme a esta mujer. Dios, Dios había dicho bien, bien, bien claro, con mucha claridad, que estar con o casarse con una filistea era en contra de la ley, porque ellos eran paganos. En Jueces 14:3 dice, y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada.
Típico de no sé cuántos años tenía, pero eso es estúpido. Es bonita, es hermosa, es linda, que me la consiga. Este versículo nos debe decir un mensaje bien claro. Es obvio que Sansón no tenía un montón de respeto hacia sus padres. Con toda la ley, y en especial la porción de Deuteronomio 6, de cómo enseñar a los hijos, y los capítulos que siguen, yo estoy segura que esto es lo que ellos enseñaron a su hijo. Pero es obvio que Sansón no logró aprender bien, o que Manoah y su señora pidieron control cuando Sansón llegó a la juventud. Yo, de mirar esta porción de la palabra de Dios, es posible que Sansón era un poquito consentido. A lo mejor ellos habían esperado años para tener un hijo y él era el único hijo, entonces puede ser que él estaba un poquito consentido. Sus padres intentaron hablar con él y que por qué no busca una esposa entre su pueblo, pero sin éxito. Bueno, que sigamos, porque vamos a ver la pequeña oración, la primera que era la pequeña oración de Sansón. Sansón siguió como juez. Un día sus enemigos lo capturó, pero con su fuerza Sansón se escapó. Pero había estado peleando contra um, el enemigo, y él estaba tan cansado y tan agotado. Y en el camino, él oró a Dios. Es su primera oración que está recordada en la palabra de Dios. Está en Jueces 15, 18 al 19. Jueces 15, 18 al 19. Y teniendo, este es hablando de, Sansón, y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: Tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed, y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en la, y salió de agua, y recobró su espíritu, y se reanimó. Um, Sansón siguió como juez, y un día sus enemigos lo capturó, y él se escapó, cansado, con bastante sed. Y a pesar de que no estaba caminando con Dios, él oró a Dios. Sansón dijo: por el medio de mi persona, tú, Dios, has dado una victoria a Israel. Parece ser que estaba cansado, agotado, y tenía mucha, mucha, mucha sed. Y Dios contestó su oración y le dio agua. Aun sea corta la oración, nos dice que Sansón no había olvidado totalmente de Dios. Pero cuando yo leo esta oración de él, y que vamos a ver un poco más tarde, me parece que también faltaba un poco de respeto, porque él empieza su oración: Tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. Él no empezó: Ay, Señor mío, ay, mi Señor Jehová, Jehová mi Dios. No empezó así. Me parece que faltaba un poco de respeto. Y también, pero también, Sansón no había olvidado de Dios, pero también, a pesar de todo, Dios todavía amaba a Sansón y tenía un plan para su vida, y Dios no había olvidado de Sansón tampoco. Durante ese tiempo, él estaba peleando constantemente contra los filisteos, y los filisteos odiaban, odiaban mucho, mucho a él. Nadie podía conquistarlo. Y Sansón mató soldados y soldados y soldados, y nadie podía conquistarlo ni matarlo. Los príncipes de los filisteos querían matarlo. Ellos sabían que su fuerza vino de un lado, un lugar, pero ellos no sabían de dónde. Por fin, Sansón se enamoró con Delila. Estudiamos la vida de Delila hace unos años. Y ella
trabajando bajo instrucciones de los príncipes de los filisteos, engañaron a Sansón e hizo trampa. Y por fin, Sansón le contó a ella que su fuerza vino en su pelo. Y si él cortara el pelo, desaparecería toda, cada gotica de su fuerza. En Jueces 16, 19 al 21, no lo voy a leer, ella le hizo dormir y cortó su pelo. Inmediatamente llamó a los filisteos. Y esta parte de la historia para mí es muy triste. Um, Ellos llegaron, los filisteos llegaron, lo capturaron y sacaron sus ojos. Cortando el pelo, él perdió todo de su fuerza. No tenía ni una gotica de fuerza. Él no podía pelear contra ellos y nada. Ellos lo llevaron, sacaron sus ojos y llevaron Sansón al templo y lo ataron y pusieron sus dos brazos ataron a dos de las grandes columnas del templo. Y después los filisteos llamaron toda la ciudad, 3,000 hombres, más todas las mujeres, más todos los jóvenes y niños, que vengan para burlarse de Sansón. Ese está en Jueces 16, 27. Cuenta de esto. Todo el mundo que vengan a burlarse de Sansón, el enemigo tan grande que no hemos podido conquistar. Aquí está. Lo vamos a matar. Y otra vez, Sansón ora a Dios. Y esa es la segunda oración de Sansón. Solo había dos y esta es la segunda oración. Y esa oración está en Jueces 16, el versículo 28. Y dice, Jueces 16, capítulo 16, el versículo 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Sansón, y vamos a ver la oración, porque esta oración es tan diferente que su primera oración. Me parece que cuando los filisteos lo llevaron, sacaron sus ojos, a lo mejor le hizo pensar a Sansón que él debe arreglarse con Dios. Empieza su oración, Señor Dios. Para mí, muy interesante. La primera oración no tenía nada de, ay, Señor mi Dios, Señor Jehová, nada. Pero esta vez, Señor Jehová. Sansón ahora reconoce que Dios es su Señor y que Dios está en control de todo. Esta oración revela su necesidad de la ayuda de Dios. Él usó la palabra hebrea, Adonai, y la palabra Yahweh, que quiere mostrar respeto y reverencia a Dios, hacia Dios. Y yo no vi esto en su primera oración, pero estos nombres de Jehová que él usaba era para dar respeto y reverencia a Dios. Ese es un pedido con humildad. Y su primera oración para mí no llevaba respeto ni reverencia. Después dice, acuérdate ahora de mí. Y esa es una buena oración que nosotros podemos orar. Señor Jehová, reconociente que Él es nuestro Señor. Después, Sansón dijo, acuérdate ahora de mí. A lo mejor, Sansón estaba pensando que Dios le había olvidado de él. Él había pasado la mayoría de su vida en desobediencia. También todos los comentarios dicen que él está diciendo, Señor, vengo a ti confesando que yo no he estado andando en obediencia a ti. Por eso digo, esta oración es muy bueno para nosotros. Pedir la ayuda.
Señor, acuérdate de mí, vengo pidiendo perdón por mis pecados. Y que él estaba confesando sus pecados y dándose cuenta que el compañerismo entre él y Dios ya había estado roto. Él utiliza la palabra acuérdate ahora de mí, ahora. Él está pidiendo, rogando, suplicando que ahora, más que nunca, que me ayude. Es buena oración para nosotros. Él está pidiendo reconciliación con su creador, Dios. Se dice que él tenía que restablecer su relación de Dios para pedir ayuda. Y si nosotros estamos en un lugar de no estar en comunión con Dios, muchas veces debemos ponernos frente a Él diciendo, acuérdate de mí, Señor, porque yo he pecado contra ti. Y podemos restablecer la conexión, la relación entre nosotros y Dios. Sigue la oración. Fortaléceme, te ruego. Él había perdido toda su fuerza cuando Delila cortó su pelo. Y a la verdad no sabemos la cantidad de tiempo que era desde que ella cortara su pelo y que él llegara a estar aquí atado a las columnas del templo. Puede ser que su pelo empezó a crecer otra vez, puede ser que no, pero él estaba pidiendo el poder divino que él sabía que solo podría venir de Dios. Con la palabra ahora, fortalézame, te ruego. Ahora, él está diciendo a Dios que es urgente y que necesito Dios ahora. Sigue, te ruego. Él está rogando, suplicando, pidiendo con desesperación. Yo adivino. Ese para mí es una de las historias más tristes en toda la Biblia, porque Sansón empezó muy bien y desvió del Señor, pero vamos a ver al fin que él terminó bien. Él terminó su vida hablando con Dios. Pero para mí es triste que está rogando, suplicando con desesperación. Y él dijo, solamente esta vez, oh Dios. Creo que Sansón sabía que iba a morir. Los filisteos lo tenían a preso, sacaron sus ojos, quitaron sus fuerzas, y Sansón no vio otro camino para su vida. Y él está rogando que esta es la única y última vez, Dios, que te voy a pedir algo. Por decir, oh Dios, esta vez, diciendo que tu Dios es todopoderoso. Y ahora él siguió diciendo, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Este fue el propósito de Sansón, pero este no fue el propósito de Dios. ¿Qué fue el propósito de Dios? El propósito de Dios era que él, Sansón, salvara a Israel de los filisteos, de sus enemigos. Pero su propósito de Sansón, no, yo quiero venganza porque ellos sacaron mis ojos. Mm, interesante. Su propósito no es para salvar la nación de Israel, como Dios había dicho, sus padres, cuando él nació. Era que él quiso venganza por lo que los filisteos lo hicieron. Y es notable que si uno vuelve a leer la historia de Sansón, él vivía toda su vida con una actitud de venganza. Y con la fuerza que él tenía, él andaba trabajando no para agradar a Dios, pero pagando esos filisteos por sus acciones. Cuando él se casó con esa mujer de las Filisteas, y Sansón estaba fuera de casa tanto tiempo que su papá de su señora la regaló a otro hombre porque el papá pensaba que Sansón no ama a mi hija, entonces la voy a dar a otro hombre. Y cuando Sansón llegó, él y se puso furioso y iba matando y destruyendo porque para tener venganza. Pero esta oración muestra su necesidad de Dios y su necesidad de conectarse con Dios. Él iba a la única fuente que le iba a ayudar. Su vida era venganza personal, pero Dios contestó esta oración y Dios salvó la nación de Israel de los 40 años de esclavitud.
Y Jueces 16, 29 al 30 dice, Jueces, el capítulo 16, los versículos 29 al 30. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, y este terminó su oración. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Sansón asió las dos columnas y echó toda su fuerza, todo su peso y sus fuerzas, y Dios le ayudó. Dios le dio la fuerza y la terminación de su oración era que muera yo con los filisteos. Y el templo se cayó y mató a los filisteos y mató a Sansón también. Y por fin la voluntad de Dios fue cumplida en la destrucción del templo y en los filisteos. Y la nación de Israel fue libre después de los 40 años. Y Dios cumplió su voluntad por medio de un hombre rebelde, por un hombre que con una gran parte de su vida no le siguió, no le adoró, pero Dios trabajó por medio de Sansón para rescatar y salvar su pueblo. Bueno, hay muchas lecciones que podemos aprender de esa historia. Para mí, digo otra vez que es una historia triste de cómo terminó Sansón, pero vamos a ver. Primeramente, la lección es Dios está cerca a los que le invocan. Dios está cerca a los que le invocan. Dios está cerca a los que le invocan. Y el versículo, Salmo 145, el versículo 18. Lo voy a repetir. Salmo 145, el versículo 18. Dios está cerca a los que le invocan. Salmo 145, 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Ese es nuestro versículo de memoria. Ese versículo es una promesa de Dios. Nos dice que Dios está cerca a los que le buscan en verdad. En verdad tiene um, bueno, quiere decir en verdad que oremos con honestidad, con humildad y con una fe, una buena fe genuina. Dios siempre está listo a responder a los que le invocan en verdad. En verdad indica también las personas que han puesto su fe en Él y que los que han recibido a Jesucristo como su Salvador personal. O sea que sus hijos, cercanos a Jehová, a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de verdades o a todos sus hijos. Él no está lejos de nosotros. Es que tenemos acceso a Él cuando lo buscamos. Dios es omnipresente. Él está en todo lugar, todo el tiempo. Y Él nos puede oír. Él es fiel y nunca, nunca nos abandonará. Ese versículo nos enseña que cuando le parece que Dios no está cerca o que está triste, que uno siente la soledad, llame a Dios y Él te oye y Él te va a responder. Dios siempre está en los tiempos buenos, en los tiempos difíciles. Que nos acerquemos a Dios con el corazón abierto, enfocándolo y pidiendo perdón por los pecados. La segunda lección es, y esto sí es, hay tanta repetición, pero yo creo que Dios quiere que sigamos repitiendo. Dios nos exhorta a instruir a los hijos en el camino, en su camino. Dios nos exhorta a instruir a los niños en su camino. O sea que Dios quiere que enseñemos los hijos nuestros en su camino. Proverbios 22:6.
Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Dios nos exhorta a instruir a los hijos en su camino. Proverbios 22:6. Este versículo nos da una instrucción y nos da el resultado de la instrucción. Da énfasis sobre la importancia de instruir al niño en el camino de Dios. Y cuando fuera viejo, el niño, ya adulto, no se apartará. Hay veces que enseñamos a nuestros hijos y ellos deciden ir otro camino, ellos escogen otro camino. Yo creo que Manoa y su esposa enseñaron a Sansón y yo creo que oraron mucho por él, porque ellos tenían que ver cómo él estaba viviendo su vida. No sabemos de la juventud de Sansón, pero es obvio que él escogió una vida en contra de lo que sus padres le habían enseñado. Y lo interesante es cuando Sansón estaba atado a las columnas del templo de los filisteos, sin poder ver, él invocó a Jehová y le pidió perdón y terminó bien. Él murió hablando con Dios, pidiendo su ayuda. Como padres, yo sé que hacemos máximo posible para criar nuestros hijos en el camino del Señor, pero hay veces cuando ellos escogen otro camino, ¿qué hacemos? Bueno, oremos y oremos y oremos más. Yo creo que Manoah y su esposo otra vez oraban mucho, mucho por su hijo. Cada día, sin falta, debemos estar orando, no solamente por los hijos, pero los familiares, los padres, ah, los amigos, debemos estar orando, en especial por los hijos, los nietos, que oren ah, todos los días por ellos. Bueno, otra lección. Dios está con nosotros aun cuando desviamos de Él. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros aun cuando desviamos de Él. Lo voy a repetir. Dios está con nosotros aun cuando desviamos de Él. Isaías 41 días dice, Isaías 41 días, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41 dice, días. Ese es un buen versículo para contarnos que Dios siempre está con nosotros. Si estamos desviándonos del camino, si estamos pecando, Dios está con nosotros. Él dice que nos da fuerza, nos ayudará, nos sustentará con la diestra de su justicia. Él está con nosotros. Había dos veces cuando Sansón oró a Dios. Su primera oración era cuando él estaba agotado, frustrado. Él había derrotado a los filisteos. Su suegro había dado a su esposa a otro y él había desviado de Dios. Él pensaba que iba a morir por la sed extrema que tenía. Él estaba viviendo en rebelión contra Dios. Él sabía que Dios le había dado la victoria sobre el enemigo. Dios oyó y abrió la cuenca que hay en Leí y salió agua. Dios no había olvidado de Sansón, aunque cuando él estaba viviendo en desobediencia. La segunda vez que él oró era cuando él estaba atado a las columnas del templo. Puede ser que había desviado más del Señor, pero vio la necesidad de reconectarse con Dios. Él pidió, Dios, no te olvides de mí, dame fuerza una vez más para tomar venganza de los filisteos. Y por fin él pidió que muera yo con los filisteos y Dios le contestó. Sansón había desviado mucho del Señor, pero Dios no había olvidado de él. Él había desviado. Y hay veces cuando nosotros desviamos del Señor. Y yo le digo que no demora mucho enfriarnos y desviarnos del camino de Dios.
No es que perdemos la salvación, porque una vez salva la persona, es salva de por vida. Pero hay veces cuando nos desanimamos, cuando desviamos, cuando nos enfriamos de las cosas del Señor. Pero cuando volvemos a Él está allí. Isaías 66:24, Isaías 65:24 dice, y antes de clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Qué buena lección para nosotros que Dios, antes de que hablamos con Él, antes de clamar a Él responderá. Y mientras que estamos hablando, Él está oyendo. Él nunca vamos a dejar, aunque desviemos de Él. Otra lección que yo puse, solo porque más porque de lo que está pasando en el mundo hoy en día, hay peligro en casarse con incrédulos. Hay peligro en casarse con incrédulos. Bueno, es prohibido del Señor. Segundo de Corintios 6:14. La lección es, hay peligro en casarse con incrédulos. Segundo de Corintios 6:14. Segundo de Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Esta es una lección que debemos estar enseñando no a nuestros propios hijos, pero a los adolescentes, a los niños, a la juventud. Jueces 13:24 y 25 nos dice que Sansón nació y creció y Jehová lo bendijo. El Espíritu de Dios comenzó a manifestarse en él. Pero en Jueces 14:1 la vida de Sansón cambió por completo. Parece que él había crecido y había empezado a desfiar de Dios. En capítulo 14 él buscó a una mujer pagana y se casó con ella. Esta fue su decadencia espiritual. Desde la ley, la nación de Israel fue prohibida casarse con paganos. Ese versículo es para nosotros hoy, es para enseñar a todos los niños, los adolescentes, los jóvenes y jóvenes, enseñar la necesidad de casarse con una o uno que ama al Señor. Enséñelo en el hogar, enséñelo en la iglesia, enséñelo en el instituto, porque muchas veces se casan y la señorita, después de casarnos yo lo voy a cambiar. O el joven dice, no importa, después de casarnos la voy a cambiar. No va a ser así porque es prohibido por Dios. Es prohibido por Dios. Y si uno es casada con uno que no es creyente, hay que orar. Y la Biblia dice que Él va a ser salvo por nuestro comportamiento. Entonces hay que orar. Si es casada con uno que no es creyente, hay que orar por Él todos los días. Bueno, siguen las lecciones. Dios nos exige obediencia. Dios nos exige obediencia a su palabra. Dios nos exige obediencia a su palabra. Santiago 2:10. Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Dios nos exige obediencia a su palabra. Santiago 2:10. Sansón fue escogido por Dios para un trabajo muy especial, pero él no obedeció la palabra de Dios. Él rompió su voto de Nazareo varias veces. Y él rompió la ley de Abraham por casarse con una filistea que era pagano. Y por eso murió triste y ciego. Dios nos ha dado la Biblia y es para que nosotros, sus hijos, la obedezcan. Es la palabra de Dios y Él quiere que vivamos en sumisión y obediencia completo a Él. Nos dice Dios que debemos caminar en sus caminos y hay que obedecer.
Hay que vivir en paz, hay que amar los unos a otros, hay que orar, hay que estudiar su palabra. Y yo les voy a decir que estamos en guerra contra el enemigo y debemos estar todos estudiando y leyendo la Biblia para saber cómo debemos estar viviendo. Bueno, si alguien no está obedeciendo la palabra de Dios, pida perdón de Dios y siga adelante. Póngase al día con Él, confesando los pecados. Eso todo repetición. Y el número 6, la Biblia siempre tiene la respuesta. Lección número 6, la Biblia siempre tiene la respuesta. Mateo 7, 7 al 8. Mateo 7, 7 al 8. La Biblia siempre tiene la respuesta. Ese dice, este habla de la oración. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá. Todo el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se abrirá. Este pasaje nos enseña a orar y tener fe. Es una porción de la Biblia que nos exhorta a orar con fe. Nos anima a ser persistente en orar y en buscar en la palabra de Dios. Si nosotros no tenemos respuesta para algún problema, la Biblia tiene la respuesta. Manoah preguntó varias veces de su esposa y del ángel, ¿cómo vamos a criar este niño? La respuesta estaba en la Biblia. Manoah necesitaba buscar la respuesta en la palabra o en su cabeza porque ya estaba seguro, estaba memorizada y allí estaba. Y muchas veces nos encontramos llegamos con ansiedad, preocupados, ¿qué voy a hacer? La respuesta está en la Biblia, en Filipenses 4. Problemas financieros, la Biblia tiene la respuesta en Proverbios 3. Si tenemos problemas con la salud, Santiago 5 tiene la respuesta. Si tenemos temor, Isaías 41. La Biblia tiene la respuesta, pero hay que estudiarla y hay que orar para que el Señor nos ayude a buscar y encontrar la respuesta en la Biblia. Hay todas las respuestas posibles para cualquier problema y orar y orar y orar. Y Isaías 66, 24 dice, Isaías 66, 24 dice, y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. Repito, el mismo versículo. Otra lección, que es otra repetición. Dios es tan misericordioso. Dios es tan misericordioso. Es uno de sus atributos. Dios es tan misericordioso. Salmo 103, el versículo 8. Salmo 103, el versículo 18. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Podemos ver de este estudio, Dios mostró gran misericordia para con Sansón. Dios tenía todo derecho de mostrar una ira contra él y rechazar sus dos peticiones, pero por la misericordia, y este en Lamentaciones 3:22. Lamentaciones 3:22, para nosotros, pero por la misericordia de Dios nos hemos sido consumidos. Si no fuera por la misericordia de Dios en mi vida y en su vida, estaríamos consumidos, estaríamos muertos. Dios mostró su amor y compasión para un hombre que vivía la mayor parte de su vida en rebelión. Dios ofrece esta misma misericordia a nosotros. Dios no se enoja con sus hijos. Él es lento para la ira, mas nos ofrece amor, misericordia y paciencia. Y si uno creyente está andando lejos de Dios, en un momento se puede restablecer su relación con Él. Sansón lo hizo. En un momento, al terminar su vida, él se reconectó con Dios. Es cuestión de pedir perdón de Dios y seguir con una vida dedicada a Él, estudiando y leyendo la palabra de Dios y orando. Bueno, otra lección. Podemos pedir la ayuda de Dios en cualquier situación. Podemos pedir la ayuda
de Dios en cualquier situación. Podemos pedir la ayuda de Dios en cualquier situación. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanados, si no sean conocido vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Por nada debemos ponernos afanados. Podemos pedir la ayuda de Dios en cualquier situación. Sansón empezó su segunda oración, Señor Jehová. Cada oración nuestra debe empezar dándonos cuenta que Él está en control de todo. Y Sansón estaba diciendo, Señor, yo sé, ahora yo sé que tú estás en control de todo. Él sigue, acuérdate de mí. Podemos pedir, Señor, acuérdate de mí. Si estamos viviendo en desobediencia a Dios, es bueno mostrar a Dios que aquí estoy Dios a la orden. Acuérdate de mí. Yo estoy lejos de ti. Después fortaléceme. Nunca debemos temer pedir fuerza del Señor. Podemos pedir cualquier cosa de Él. Y Él siempre está cuando pedimos su ayuda. Y no importa la situación. Y yo no creo que nunca podríamos estar en una situación más complicada que él, que Sansón, cuando él está atado a dos columnas del templo. Y él pidió la ayuda de Dios. Este fue una situación bien difícil. Te ruego, podemos rogar al Señor que nos ayude con cualquier petición, queremos la ayuda y la voluntad de Dios. Estamos confiados que Dios nos dará su ayuda. En esta oración, Sansón tenía un deseo de restablecer su conexión con Dios. Él está mostrando su necesidad de Dios. Es un buen ejemplo de una oración. La última lección yo puse porque yo veo aquí donde estoy viviendo que me parece que no hay respeto para las autoridades superiores. Entonces, la lección es enseñe a sus hijos a respetar. Enseñe a sus hijos a respetar. Creo que nunca es tarde enseñar a sus hijos a respetar. Romanos 13:1. Enseña a sus hijos a respetar. Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y Dios ha establecido que los hijos deben obedecer a sus padres, porque es lo que Dios quiere. Y yo quiero incluir este tema porque enseñar respeto a sus hijos empieza en casa. Y puede empezar muy temprano en sus vidas y es tan importante. Leyendo la historia de Sansón, me parece que él faltaba respeto hacia sus padres. Y esta falta de respeto para con sus padres resultó en una falta de respeto para con Dios. Él mandó a sus padres en Jueces 14:1. He visto una mujer que me la tomé por mujer. Tómame esta mujer porque me agrada. Y aún en su primera oración, él estaba como diciendo a Dios, dame agua. ¿Tú piensas que voy a morir? Estoy aquí peleando una batalla para ti, ¿sí? Tú nos dio la victoria, pero tú voy a morir. ¿Es lo que merezco? Y yo creo que había una falta de respeto de parte de Sansón hacia Dios. Él mandó a sus padres. Si los hijos no aprenden a respetar a sus padres, nunca van a respetar a Dios, ni a la ley. Dios nos dice que hay que respetar la ley también, pero hay que respetar a los padres. Este empieza en la casa, un respeto hacia los padres. Bueno, para concluir, a pesar de su fuerza de Sansón, la desobediencia condujo a su caída. Él usó la última acto de su fuerza para destruir el templo de los filisteos y
matando miles de ellos, sus enemigos. Él pidió que Dios le diera su fuerza para vengarse contra los filisteos, porque ellos sacaron sus ojos, pero Dios le dio fuerza para salvar la nación de Israel de los filisteos, como él había dicho en Jueces 13:5. El trabajo de Samuel como nazareo era salvar su nación, y él lo hizo. Y él todavía, antes de morir, quiso venganza. Él no estaba pensando en salvar la nación de Israel, pero no solamente los filisteos murieron, él también, él falleció. Y vemos, a pesar de su desobediencia y rebelión contra Dios, Sansón está en la lista de héroes de la fe en Hebreos 11:32. A pesar de todo, a pesar de su rebelión, a pesar de su desobediencia, Sansón está en la lista de héroes de la fe y está considerado en los libros de historia de los hebreos. Él está considerado como un héroe de la fe, porque él salvó la nación de Israel. Ese no fue su propósito de Sansón, pero él lo hizo. Y aunque Sansón no sea un buen ejemplo de cómo debemos vivir, Dios lo utilizó para salvar su nación. Y que Dios nunca olvida de sus hijos. Dios nunca se olvidó de él. Él hizo muchos errores, pero al fin de su vida, él sabía que toda su fuerza vino de Dios. Una buena lección de la vida de Manoah y de la vida de Sansón. Bueno, la tarea. Ojalá que estén haciendo la tarea. Es facilísima la tarea, les digo. Am, Número 1 de la tarea, ¿quién era Manoah? Es fácil, ¿no? ¿Quién era Manoah? Y si quieren repasar la historia, está en Jueces 13, 1 al 14. Jueces 13, 1 al 14. ¿Quién era Manoah? Ese es número 1. El número 2. ¿Qué pidió Manoah de Dios? ¿Qué pidió Manoah de Dios? ¿O qué pidió del ángel? El ángel fue mandado por Dios y Dios mandó las instrucciones. ¿Qué pidió Manoah de Dios o del ángel? ¿Qué pidió Manoah de Dios? Esto es fácil, ¿no? ¿Qué pidió Manoah de Dios? Número 3. El bebé era especial. ¿Por qué? El bebé que iba a nacer era especial. ¿Por qué? El bebé, el niño que iba a nacer era un niño muy especial. ¿Por qué? ¿Qué era de él que le hizo un niño, un bebé muy especial? Número 4. ¿Qué fue la primera oración de Sansón? ¿Qué fue la primera oración de Sansón? Y eso está en Jueces 15:10. ¿Qué fue la primera oración de Sansón? Jueces 15:10. ¿Qué fue la primera oración de Sansón? Número 5. ¿Cuál fue la segunda oración de Sansón? La segunda oración de Sansón. Eso está en Jueces 16:28. Jueces 16:28. La segunda oración, ¿cuál fue? ¿Qué pidió? Jueces 16:28. ¿Cuál fue la segunda oración de Sansón? Primeramente, ¿cuál fue la primera oración? Después, la primera oración está en Jueces 15:10 y la segunda está en Jueces 16:28. Y número 6, añadí otra. ¿Cómo terminó la vida de Sansón? ¿Cómo terminó la vida de Sansón? Es solo para recordar. No más. Las preguntas son fáciles, pero les va a hacer repasar en su mente y a lo mejor volver a leer la porción
en Jueces 13, 1 al 14, que vuelvan a leer la historia. También está en Jueces 16, 28 al 30. Jueces 16, 28 al 30 y Jueces 15, 18 al 19. Voy a repetir esos tres por si acaso, si quieren repasar o leer la porción de la palabra de Dios. Los tres están en Jueces, entonces solo tiene que anotar los números. Jueces 13, 1 al 14. Jueces 16, 28 al 30. Y Jueces 15, 18 al 19. Y terminamos con Manoah y con Sansón. Y vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias por esta lección de hoy, por este estudio. Te damos gracias, Señor, por estas oraciones de los dos hombres que tú has puesto en la palabra de Dios para que podamos aprender de ellas. Te damos gracias, Señor, por la vida de Manoah y la vida de Sansón. Te damos gracias que aunque sea un poquito difícil la vida de Sansón y la vida que él murió, te damos gracias que estas lecciones son para nosotras, que podamos estudiarlas y podamos aprender de ellos. Señor, ayúdanos a buscarte, sabiendo que tú estás cerca de nosotros. Ayúdanos a buscarte con cualquier problema que tenemos, que buscarte, que pedir perdón por los pecados. Sabemos que siempre estás con nosotros y no está lejos, siempre está al lado nuestro. Ayúdanos, Señor, a saber que estás dándonos respuestas en la palabra, en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a estudiar tu palabra para que podamos aprender las lecciones y para que podamos saber cuáles son y cómo debemos vivir, cómo debemos enseñar a nuestros hijos. Señor, ayúdanos. Te damos tantas gracias por estas lecciones que nos estás enseñando sobre instruir a los niños, que toda la respuesta de cómo criar hijos está en tu palabra. Y gracias que Dios, que tú has puesto estas instrucciones en la palabra de Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por la misericordia que tienes para nosotros todos los días. Gracias por el perdón de los pecados. Gracias, Señor, por la salvación gratuita que nos has dado. Señor, ayúdanos a conectarnos contigo cada día. Y si hay algunas damas, Señor, que están un poquito desviadas, si están un poquito desanimadas, deprimidas, Señor, ayúdalas a buscarte, a llamarte, sabiendo que tú estás siempre para escuchar, para ayudar, aun cuando desviamos de ti. Si hay algunas señoras que han desviado de ti, Señor, habla a sus corazones en este momento para que pidan perdón de los pecados y que sigan adelante contigo. Y es cuestión de un momento al otro, Señor, pidiendo perdón por los pecados cuando desviamos, cuando nos enfriamos. Podemos reconectarnos contigo en un solo segundo, pidiendo perdón por los pecados. Señor, te damos tantas gracias por tu Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz por nuestros pecados. Y te pido, Señor, si hay una persona escuchando que no te conoce como su Salvador personal, que incline su rostro y que ore pidiendo perdón por sus pecados y que pidiendo, Señor, venga a mi vida para controlar la vida mía, para ayudarme, para guiarme. Gracias por tu Hijo, quien murió en la cruz por mis pecados.
Señor, te damos tantas gracias por todo lo que tú nos das, por lo que tú nos haces y por la salvación que tú nos has dado en Cristo Jesús. Te damos gracias por estas damas tan juiciosas, tan cumplidas. Y te damos todo esto, pidiendo, Señor, todo eso en el nombre de Jesucristo, tu único Hijo. Amén.